¿Qué harías si las personas que más quieres, a las que sostuviste en brazos cuando eran bebés, defendiste cuando eran adolescentes y por las que lo sacrificaste todo cuando eran adultas, empezaran a tratarte como a una extraña dentro de tu propia familia? ¿Qué pasaría si, un día, el marido de tu hija te mirara a los ojos, te entregara una escoba y te dijera con una sonrisa burlona: ¿te has dejado un trozo, criada? Ni madre. Ni abuela. Ni invitada. Sirvienta. Esta es la historia de cómo pasé de ser mamá, a invisible y luego a algo que nunca se esperaban, la dueña del techo bajo el que dormían. No es solo una historia sobre la falta de respeto. Es sobre la memoria. Sobre el poder que la gente cree que no tienes. Así que acércate y toma asiento. Porque esto no es solo otro drama familiar. Esto es lo que pasa cuando la sirvienta es la dueña de la casa. Dale al botón de suscribirse antes de empezar. Lo dijo con tanta naturalidad que casi no lo oigo. Estaba agachada junto al fregadero, enjuagando un biberón, de esos con una tetina de goma que nunca se limpian del todo por mucho que frotes. Acababa de limpiar la encimera, había enderezado los imanes de la nevera sin motivo alguno, solo por costumbre, y estaba cogiendo el trapo cuando lo oí. Te has dejado un trozo, criada. Me quedé paralizada. No por las palabras en sí, 4 sílabas lanzadas como migajas, sino por el tono. Ligero. Burlón. Como le hablarías a un camarero al que no piensas dejar propina. Giré la cabeza ligeramente, tan despacio que probablemente ni se dio cuenta. Estaba de pie en la puerta, con una taza de café en la mano, sonriendo como si hubiera dicho algo ingenioso. Como si yo fuera parte de la broma. Como si se supusiera que debía reírme. No lo hice. Limpié el mismo lugar otra vez, aunque ya estaba limpio. No por él. Por mí. Por la parte de mí que necesitaba el ritmo. Que necesitaba algo en lo que concentrarse además del pulso que se aceleraba en mi garganta. Pasó junto a mí y me dio una palmada en el hombro, un golpecito ligero como si fuera un perro que hubiera hecho una travesura. Te lo agradezco, añadió, como si eso lo arreglara todo. No dije nada. Ni entonces. Ni cuando se sentó en el sofá con el portátil abierto y los pies apoyados en la mesa de centro que yo había limpiado menos de 20 minutos antes. Ni siquiera cuando entró mi hija, le dio un beso en la frente y me dedicó una sonrisa cansada, como si fuéramos todos parte de una gran familia feliz. No lo oyó, me dije a mí misma. No lo sabía. Y tal vez fuera cierto. O tal vez, como tantos otros pequeños comentarios, pequeños gestos, simplemente lo pasó por alto. Sin embargo, ese fue el momento. El segundo exacto en que algo dentro de mí cambió. No se rompió. No se hizo añicos. Simplemente cambió. Como la primera señal de una falla antes del terremoto. No siempre se oye. No siempre se ve. Pero lo sientes. En las costillas. En el estómago. ¿Sabes? En ese lugar tranquilo debajo de tu orgullo. Que algo está a punto de desprenderse. Llevaba 5 meses viviendo con ellos. Después de que mi marido falleciera, de forma repentina y demasiado pronto, mi hija y su marido insistieron en que me fuera a vivir con ellos. No deberías estar sola ahora mismo, mamá, me dijo. Ven a vivir con nosotros. Ayúdanos con el bebé. Tenemos espacio. Y así lo hicieron. Una habitación de invitados con un sofá-cama que nunca se extendía del todo. Un armario que aún olía a pintura. Una casa lo suficientemente grande como para sentirse acogedora y fría al mismo tiempo. Al principio, estaba agradecida. Sonreí cuando me lo ofrecieron. Hice las maletas con manos temblorosas, aún entumecida por el dolor y los preparativos del funeral, y por ese silencio que se instala cuando el hombre que solía ocupar todo el espacio de una habitación de repente ya no está. Me dije a mí misma que sería un consuelo estar rodeada de mi familia. Sentirme necesaria. Pero hay una diferencia entre ser necesaria y ser utilizada. No empezó con criada. Eso fue solo la etiqueta que él le puso finalmente a lo que yo ya había convertido. Empezó con cosas más pequeñas. Más silencioso. ¿Puedes meter una carga de ropa en la lavadora, mamá? Claro. Oye, ya que estás,
¿Puedes rellenar la cafetera? Por supuesto. ¿Te importaría cuidar al bebé esta noche? Estamos muy cansados. Lo entiendo. Y lo entendía. Lo entendía demasiado bien. Llevaba décadas cansada. Crié a 2 hijos mientras trabajaba turnos de noche en el hospital y volvía a casa para preparar el desayuno con los zapatos puestos. Lavaba sábanas, pagaba facturas, recortaba cupones, esperaba en salas de espera de orientadores escolares, médicos de urgencias y tutores de SAT. Llevaba a mi familia con unas manos tan ocupadas que olvidaba que eran mías. Así que cuando mi hija me pidió ayuda, se la di. Al principio, con mucho gusto. ¿Qué otra cosa podía hacer en esa casa llena de los llantos de su bebé y del fantasma de mi marido? Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Una vez más, no de una forma visible, sino en la forma en que dejaron de pronunciar mi nombre en voz alta. En la forma en que hablaban a mi alrededor en lugar de hablarme a mí. En cómo el marido de mi hija, Greg, murmuraba, ya se ha levantado, si a mi hija se le ocurría levantarse primero por la mañana. En cómo nadie me daba las gracias. Como si mi presencia, mi cuidado, mis sacrificios, fueran parte del mobiliario. Así que cuando me llamó la criada, no le corregí. Porque no se equivocaba. Me había convertido exactamente en lo que ellos habían hecho de mí. Silenciosa. Fiable. Un fondo. Pero eso es lo que tienen las mujeres silenciosas. Siempre están escuchando. Siempre observando. Y a veces, están esperando. Esperando el momento en que te olvides de que no son solo parte del mobiliario. Esperando el momento en que digas algo lo suficientemente estúpido como para despertarlas. ¿Y cuando llega ese momento? Ni siquiera te das cuenta de lo que has hecho. No hasta que ella te entrega las llaves, te dedica una sonrisa que no llega a sus ojos y te dice con la voz más suave que jamás hayas oído. Buena suerte con la hipoteca. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio. Ese silencio artificial que se produce después de una tormenta. Como si todo fingiera ser normal. La cafetera borboteaba. El monitor del bebé emitía un suave silbido estático. La nevera hacía un suave clic detrás de mí. Y yo me movía por la cocina como siempre, con los pies silenciosos, la respiración contenida, invisible por diseño. Greg no dijo nada cuando entró. Solo cogió una taza del armario, se sirvió el café y empezó a mirar el móvil como si el mundo comenzara y terminara en la palma de su mano. No me miró. No hacía falta. Yo ya sabía cuál era mi lugar. Justo allí, a 1 metro del lavavajillas, con un trapo húmedo en una mano y la lista de la compra en la otra. Pero algo había cambiado. No en la habitación. No en él. En mí. Hay un entumecimiento que se apodera de ti cuando te insultan con tanta sutileza que luego la gente puede negarlo. Es como un moratón que no se ve en la piel, pero que sientes cuando buscas algo que antes creías que era tuyo. Como el respeto. O el amor. O tu propio nombre. Lo observé mientras bebía su café, solo, con 2 terrones de azúcar, igual que lo tomaba ahora mi hija. Parecía cansado. No era el cansancio que se gana, sino el que se apodera de las personas que piensan que el mundo es injusto cuando no se inclina ante ellas. Se había acostumbrado a la comodidad. A que alguien le preparara la cena. A doblar la ropa limpia. A mecer a su hija para que se durmiera a las 3 de la madrugada. Él pensaba que era generosidad. Un extra. Una ventaja. Como si yo viniera con la casa. Estaba a mitad de cortar las cebollas para el guiso de esa noche cuando me di cuenta de que no tenía que cocinar. Ya no. Se me revolvió el estómago al pensar en ellos sentados a la mesa, comiendo algo que yo había preparado con las manos de las que él se burlaba. Con la boca llena de comida que yo había sazonado mientras él se pasaba el rato en TikTok y se autodenominaba el proveedor. Me limpié las manos, apagué el fuego y salí de la cocina sin decir una palabra. Dejé las cebollas en la tabla de cortar. Dejé el guiso sin cocinar. Dejé que se preguntaran qué pasaba. Arriba, la habitación de invitados seguía en penumbra, con las cortinas medio corridas para bloquear la luz de la mañana. Mi maleta estaba debajo de la cama, cerrada y acumulando polvo. No había deshecho del todo. No porque no pensara quedarme,
sino porque una parte de mí lo sabía. Sabía que ese no era mi hogar. No realmente. No cuando todo lo que hacía era esperado, no apreciado. No cuando el amor se sentía como una obligación con una sonrisa cosida. Me arrodillé, saqué la maleta y la abrí. Todavía olía a lavandina y a dolor. No la había tocado desde el día que llegué. Esa primera noche, me dije a mí misma que era algo temporal. Que estaba allí para ayudar, para sanar, para empezar de nuevo. No sabía que se esperaba de mí que fregara el suelo con mi orgullo. La fotografía seguía guardada en el bolsillo delantero. Mi marido y yo. Henry. Tomada en el porche de nuestra antigua casa, justo antes de que enfermara. Tenía un brazo alrededor de mis hombros y con el otro sostenía el cartel de Se vende que acababa de sacar del jardín. La habíamos vendido por ella. Por nuestra hija. Para ayudar con la entrada de esta casa. Su hogar para siempre. Así es como ella la llamaba. Me quedé mirando su sonrisa, congelada en un momento en el que aún creíamos que los sacrificios se recordarían. Recorrí la curva de su mandíbula con el pulgar. No te creerías cómo me tratan ahora, susurré, con una voz apenas más alta que el crujido de las tablas del suelo bajo mis rodillas. Y entonces, como si la hubieran invocado mis pensamientos, oí su voz. ¿Mamá? Me volví. Mi hija estaba en la puerta, con leggings y la sudadera oversize que me robó hace 3 años. Parecía cansada. Como una mujer que no había dormido en meses. Llevaba el teléfono en una mano y una botella sin abrir en la otra. Solo estaba, empezó a decir, mirando de reojo la maleta. Haciendo las maletas, dije simplemente. Ella parpadeó. ¿Por qué? Porque no soy una criada, respondí. Abrió ligeramente la boca. Conmocionada. Confusa. Negativa. Espera, ¿qué? Sonreí. No con crueldad. Ni con calidez. Solo lo suficiente para decir, tú lo sabes. Y ella lo sabía. Lo vi en su rostro. En el destello de culpa detrás de sus ojos. Sabía lo que él había dicho. Quizás no las palabras exactas. Pero sí el tono. El patrón. El cambio. Ella también lo había sentido. Y había decidido no impedirlo. ¿Te vas?, preguntó. Lo estoy recuperando, respondí. Ella no lo entendía. Todavía no. Pero lo haría. Porque en unos días, cuando llegara la hipoteca y los pagos automáticos fueran rechazados, cuando la compañía de seguros empezara a llamar y las luces parpadearan, rebuscaría entre los papeles viejos. Escaneaba los documentos. Y se daría cuenta de algo que debería haber sido obvio desde el principio. El nombre que figuraba en la escritura no era el suyo. Tampoco era el de él. Era el mío. ¿Y la casa? La casa pertenecía a la mujer a la que creían haber borrado de sus vidas. No terminé de hacer las maletas de inmediato. No porque hubiera cambiado de opinión. No lo había hecho. Sino porque quería que ella lo asimilara durante un rato. La imagen de esa maleta medio cerrada. La firmeza de las palabras que acababa de pronunciar. Lo reclamo. Cuando la puerta volvió a abrirse con un chirrido, no levanté la vista de inmediato. No sabía que él había dicho eso, dijo en voz baja. Asentí lentamente. No era necesario que lo supieras. Entró en la habitación como si no estuviera segura de pertenecer a ella. Es curioso cómo funcionan las cosas, teniendo en cuenta que yo llevaba meses sintiéndome igual en su casa. Él bromea así a veces, dijo, con palabras quebradizas, como hojas secas en octubre. Es su sentido del humor. Ya sabes cómo es. Lo sé, dije. Esperó a que me ablandara. No lo hice. No lo decía en serio, dijo. Pero lo dijo, respondí. El silencio llenó el espacio entre nosotros, denso e inmóvil. Solo quería ayudar, añadí, ahora con más suavidad. Cuando murió tu padre, no sabía qué hacer conmigo misma. Así que cuando me lo ofreciste, pensé que quizá esto podría ser curativo. Para todos nosotros. Y lo fue, continué. Durante un tiempo.
Hasta que dejé de ser tu madre y empecé a ser tu comodidad. Se le cortó la respiración, solo un poco. No lo negó. Al menos eso era algo. Abajo, pude oír llorar al bebé. Un llanto breve y agudo. A continuación, se oyó la voz de Greg, demasiado alta, demasiado molesta. No estaba acostumbrado a que le interrumpieran. Y menos aún alguien que necesitaba algo de él. No quería que fuera así, susurró ella. Lo sé. Pensé que tenerte aquí aliviaría la presión. Con el bebé. Con las facturas. Y lo hizo, dije. Pero nunca pensaste en preguntarme qué me estaba haciendo a mí. Se sentó a mi lado, lentamente, como si la cama fuera a romperse bajo el peso de su comprensión. ¿Hay alguna posibilidad de que te quedes? No era una pregunta. Era una súplica disfrazada de cortesía. Porque sabía que algo había cambiado. No sabía hasta qué punto. Aún no. Pero lo sentía. Las tablas del suelo bajo ella habían empezado a temblar. Simplemente no había visto las grietas que atravesaban los cimientos. Me encantaba esta casa, dije, sin mirarla. No por los muebles ni por los accesorios. Porque tu padre y yo nos aseguramos de que fuera tuya. Él movió todos los hilos que tenía. En silencio. Legalmente. Queríamos que Greg y tú os sintierais seguros. Que construyerais vuestra vida sin el peso que nosotros llevábamos. Finalmente, me levanté. Cogí la maleta. La cerré con un movimiento suave. Ella retrocedió hacia la puerta, como alguien que se da cuenta demasiado tarde de que ha entrado en una habitación cerrada con llave. Mamá, por favor. Pero yo ya la había adelantado. Bajé las escaleras, atravesé el salón, donde Greg estaba sentado encorvado en el sofá, con la televisión parpadeando en azul y blanco sobre su rostro. No levantó la vista. Me detuve en medio de la habitación. Dejé la maleta en el suelo. Lo miré. Ya que crees que soy la criada, dije con voz clara y tranquila. Vas a necesitar esto. Tiré las llaves de la casa sobre la mesa de centro. Caían con un ruido metálico, y por primera vez en meses, Greg me miró directamente. ¿Qué demonios es esto? Sonreí. Buena suerte con la hipoteca. Y luego me fui, no porque estuviera huyendo, sino porque ya no podía seguir allí parada. El aire exterior era cortante y brillante, ese tipo de frío que te despierta, estés preparado o no. Me temblaban un poco las manos mientras agarraba el asa de la maleta, no por el frío, sino por algo más profundo. Un temblor de alivio. Así es como reacciona el cuerpo cuando deja de fingir. No había planeado a dónde iría. Eso vendría después. Lo importante ahora era marcharme. Por mi propia voluntad. No por ira. No por venganza. Sino por claridad. Y la claridad, cuando has estado viviendo bajo el techo de otra persona, sabe a libertad y arrepentimiento a partes iguales. Unos kilómetros más adelante, paré para repostar. El hombre detrás del mostrador me sonrió, asintió cortésmente y me preguntó si necesitaba un recibo. Le dije que no, y algo en eso, el hecho de que me viera como un cliente y no como una carga, casi me derrumba. Era una tontería, en realidad. Algo normal. Pero después de meses de ser tratado como ruido de fondo, me pareció un regalo. Conduje hasta que la ciudad se redujo a una mancha detrás de mí, y los suburbios dieron paso a la tranquila extensión de la nada. En algún lugar entre una cafetería y una tintorería, encontré un pequeño motel sin nombre con un letrero descolorido que decía, habitaciones libres, parpadeando sobre la puerta. Me recordó al que me alojé la semana después de la muerte de Henry. Paredes beige, lámparas que zumbaban, una recepcionista que parecía no haber sonreído en 10 años. Quiero una habitación para 2 noches, le dije. No hizo preguntas. Simplemente me entregó la llave y me indicó el pasillo. Habitación 108. Dentro olía a ambientador y a arrepentimiento. La colcha tenía un estampado de remolinos en tonos rojos oscuros que enmascaraban las manchas en lugar de ocultarlas. Aún así, era cálida. Era tranquila. Era mía. Al menos por ahora.
Me senté en el borde de la cama, con la maleta sin abrir a mis pies, y exhalé por primera vez en todo el día. Me dolía la espalda. Me ardía la garganta. Pero estaba allí. Sola. Y viva como no lo había estado en meses. No lloré. No me derrumbé. Solo metí la mano en el bolso y saqué el sobre que Henry me había dejado. Lo había guardado desde el día del funeral, entre cupones caducados y crema de manos. Nunca lo había abierto. No podía. No hasta que lo necesitara. ¿Y hoy? Hoy era el día. Rompí el sello con dedos temblorosos. Dentro había una sola hoja de papel, doblada con cuidado. Sin membrete. Solo la letra de Henry, ordenada, deliberada. Maggie. Si estás leyendo esto, es que has llegado al punto que temía que llegaras. Espero equivocarme. Espero que nuestra hija te haya tratado mejor que los hombres que la rodeaban. Pero si estoy en lo cierto, si ella te ha dejado empequeñecerte en una casa que tú ayudaste a construir, quiero que recuerdes algo. Es tuya. No solo el título. No solo la confianza. La base es tuya. El techo. El derecho a decir. Basta. No dejes que lo olviden. Con amor, Henry. Lo leí una vez. Luego otra vez. Y a la tercera, tuve que dejarlo, no porque no pudiera soportar las palabras, sino porque se habían clavado como un ancla en mi pecho. Había olvidado quién era. Había dejado que el dolor me ablandara, que su consuelo se convirtiera en mi silencio, que su conveniencia sustituyera mi nombre. Y Henry, aunque ya no estaba, sabía que necesitaría que me lo recordaran. Llamé al banco. La mujer que respondió al otro lado del teléfono era profesional y alegre. Me pidió mi nombre y mis credenciales. Margaret Nolan, dije claramente. Titular de Nolan Family Holdings. Hubo una pausa. De esas que se producen cuando alguien se da cuenta de que no está hablando con quien creía. Sí, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Sonreí, no por alegría, sino por reconocimiento. Por primera vez en mucho tiempo, no era mamá ni la criada. Era la propietaria. Y solo estaba empezando. La mañana después de la llamada al banco, me desperté antes del amanecer, no porque no pudiera dormir, sino porque algo en mí había cambiado. Mi cuerpo, mi respiración, mis huesos, todo se sentía diferente. Más ligero. Como si por fin hubiera dejado atrás un peso que no sabía que llevaba cargando a través de las fronteras emocionales del estado. Me tumbé en la cama del motel, mirando el techo manchado de agua, escuchando el suave zumbido de la máquina de hielo al final del pasillo, y el ruido sordo ocasional de un camión de reparto que entraba en el aparcamiento. A continuación, llamé a la compañía de seguros y les dije que volvieran a poner la póliza del propietario a mi nombre. La agente dudó, hasta que le envié la escritura. Entonces su tono cambió rápidamente. De repente, volví a ser señora Nolan. Es curioso cómo el respeto fluye más rápido hacia la persona que tiene el título. A las 10 de la mañana, había cambiado la llave de la empresa de seguridad y la dirección de reenvío de todas las notificaciones futuras. Correo, servicios públicos, impuestos. Todo. Y cuando terminé, cuando el correo electrónico de confirmación final llegó a mi bandeja de entrada con un alegre, enhorabuena, la actualización se ha completado, me recosté en la silla rascosa del motel, crucé las manos sobre el regazo, y exhalé como no lo había hecho en semanas. Así era como se sentía el control. No era ira. No era venganza. Solo orden. Un orden limpio, frío y reforzado legalmente. Ellos aún no lo sabían. Greg, especialmente, no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Probablemente pensaba que estaba mintiendo. Que las llaves sobre la mesa de café eran simbólicas. Dramáticas. Una amenaza envuelta en una metáfora. No tenía ni idea de que eran reales. Y que cada pago atrasado, cada cheque sin fondos, cada aviso de la comunidad de propietarios ignorado ahora tenía un nombre en la parte superior. El mío. Alrededor del mediodía, pasé por delante de la casa. No para enfrentarme a ellos. Solo para mirar. Para ver cómo se sentía ahora que la fachada se había desprendido. Parecía más pequeña de alguna manera.
Menos como un castillo y más como una jaula. Las persianas del salón estaban bajadas. Una de las luces del jardín se había volcado. La puerta principal estaba cerrada, pero podía imaginar el caos que había detrás, a mi hija paseándose de un lado a otro, con el teléfono en la mano, mensajes sin enviar, palabras que no podía retirar aún resonando en las paredes. No salí del coche. Me quedé allí sentada, un fantasma en un sedán gris, viendo cómo se desmoronaba una vida desde la barrera. Recordé cuando les ayudamos a comprar esa casa. Cuando Greg insistió en las encimeras de granito y mi hija lloró de alegría al ver el vestidor. Recordé cuando firmé los documentos finales del fideicomiso con Henry, con la mano firme a pesar de que le temblaba la voz. Es para ella, dijo. Para que siempre tenga un hogar, incluso cuando nosotros no estemos aquí para protegerla. Y yo había creído que ella lo valía. Cada centavo. Cada firma. Pero lo que nadie me advirtió, lo que Henry nunca tuvo en cuenta, era que a veces las personas para las que construyes seguridad la convierten en un arma. Viven bajo tu techo y te llaman la criada. Se sientan a tu mesa y lo llaman caridad. Confunden tu amor con obligación. ¿Y cuando lo hacen? No levantas la voz. Levantas tu nombre. Vuelve a la parte superior del título. Vuelve al centro de la conversación. Y esperas. Porque están a punto de aprender lo que sucede cuando la mujer a la que descartaron como decoración resulta ser el pilar que sostiene todo. 2 días después de recuperar la casa, apareció la primera grieta real, no en mí, ni en mi determinación, sino en ellos. Llegó en forma de mensaje de voz. La voz de mi hija, tensa y desconocida en su desesperación. Hola mamá, sé que estás enfadada, las dos sabemos que las cosas se nos han ido de las manos, pero es que necesito hablar contigo, por favor, llámame. No lo hice. Lo reproduje una vez, luego 2. No porque no estuviera segura, sino porque quería escuchar el tono. Para estudiarlo. No dijo que lo sentía. Ni siquiera mencionó cómo me había llamado él. Solo dijo que se habían descontrolado las cosas, como si la palabra criada se le hubiera escapado a Greg sin querer, como si no la hubiera elegido con cuidado, con precisión. Como si no la tuviera entre los dientes, esperando el momento en que dejara de fingir. Esa noche, me preparé un té en la pequeña cocina del motel. El microondas silbaba como si fuera a estropearse en cualquier momento, y el agua salía del grifo con un tinte rojizo, pero era suficiente. Bebía sorbos, con la cerámica caliente entre las palmas, y pensé en cuántas veces había preparado té en aquella casa. Cuántas tazas había llevado a su mesita de noche. Cuántas tazas había servido y dejado sin tocar en la encimera porque estaban demasiado ocupados, o ya habían tomado café. Pensé en cada pequeño y silencioso gesto de cariño que nunca vieron. Y luego pensé en lo que iba a hacer a continuación. Porque recuperar la casa no era el final. Era el principio. El banco ya había tramitado el cambio en el fideicomiso. La hipoteca ya no era invisible para ellos. Mi hija y Greg ahora recibirían avisos de facturación directos. No habría más pagos automáticos debitados de una cuenta a la que nunca habían contribuido. No más generosidad oculta. No más dinero mágico de la nada. El primer extracto llegaría a su bandeja de entrada en 48 horas. ¿Y Greg? Bueno. Greg no manejaba bien las sorpresas. Lo imaginé sentado a la mesa de la cocina, con los ojos llorosos por la falta de sueño, abriendo su correo electrónico como siempre hacía por las mañanas. Podía ver cómo se le tensaba el rostro al hacer clic en los mensajes no leídos y detenerse en el asunto en negrita. Extracto hipotecario, Nolan Family Trust, pago pendiente. La sola palabra fideicomiso lo confundiría. Nunca leía nada que no tuviera su nombre en la parte superior. Llamaría a mi hija, la acusaría de haber pasado algo por alto, de estropear el presupuesto, de no haberle informado de una nueva tasa o de alguna nueva normativa. Y ella se quedaba mirando la pantalla, al principio confundida, luego asustada. Porque veía mi nombre. No en copia. No en letra pequeña. En la parte superior. Propietario. Titular del pagaré. Propietario legal de la casa en la que vivían. Ese era el momento que estaba esperando.
No porque quisiera verlos sufrir, sino porque necesitaba que por fin vieran lo que se habían negado a ver durante meses. Necesitaba que se enfrentaran a la realidad que intentaban ignorar. Y no tardó mucho. A la noche siguiente, me estaba cepillando el pelo frente al espejo del baño, con la luz amarillenta y los azulejos agrietados, el tipo de espejo que te hace parecer más mayor de lo que eres, cuando mi teléfono vibró en la mesita de noche. Eché un vistazo a la pantalla. Greg. Dejé que sonara. Luego otra vez. Luego otra vez. Al tercer intento, lo cogí. No porque estuviera lista para hablar, sino porque quería oír cómo sonaba su voz cuando supiera que el suelo bajo sus pies se había movido. Maggie. Utilizó mi nombre. No mamá. No ma. No ella. Maggie. No respondí. Hemos recibido la notificación. Silencio. No sé de qué se trata, pero tiene que haber algún tipo de error. Tú no puedes simplemente. Casi podía oírlo caminando de un lado a otro, con el teléfono rozándole la mejilla. Quiero decir, ya estamos pagando los servicios públicos, y yo he estado comprando comida extra, y el mes pasado tuvimos que cambiar la secadora. Seguía en silencio. Y sé que las cosas se pusieron tensas, ¿vale? Lo sé. Dije cosas que no debería haber dicho. Estaba cansada. Estaba estresada. Pero tú eres mi familia, y no se le tira la alfombra a la familia así. Respiré hondo. Solo una vez. Luego dije la única frase que necesitaba decir. Me llamaste criada. Al otro lado, se le cortó la respiración. Solo un poco. Pero lo suficiente. Yo no quería decirlo. Lo dijiste. Ahora estaba en silencio. Lo dijiste. Y ella te dejó. Una larga pausa. Luego, finalmente. ¿Qué quieres? Casi me echo a reír. Ahí estaba. La verdad detrás de la llamada. No se trataba de comprender. No se trataba de arrepentirse. Se trataba de lo que aún podía darles. ¿De qué parte de mí misma aún no había recuperado? ¿Qué quiero? Repetí en voz baja, casi para mí misma. Quiero que aprendan a vivir en una casa que no construyeron. Quiero que sientas lo que es caminar sobre suelos que ha pagado otra persona. Quiero que entiendas lo que significa que te lo den todo y aún así conseguir convertirlo en menos. Lo estoy intentando. No, dije con voz plana. Estás llamando porque, por primera vez, te has dado cuenta de que esta casa no te pertenece. Y tienes miedo. No lo pensé. Ese es tu problema, Greg. No pensaste. Esperabas. De nuevo silencio. Luego, el clic de la desconexión. Colgó. Y yo me quedé allí, en una habitación que olía a lejía y jabón viejo, mirando la pantalla en blanco de mi teléfono, con los últimos ecos de su voz aún resonando en el aire. No estaba enfadado. No me sentía triunfante. Estaba acabado. A la mañana siguiente, tenía 5 llamadas perdidas en el teléfono. 2 de mi hija. 1 de Gregorio. Y 2 de un número que no reconocí, pero sabía exactamente de qué se trataban. El servicio de atención al cliente de la hipoteca. Probablemente confundidos. Probablemente preguntándose por qué el titular de la cuenta principal aún no había pagado. Probablemente preguntándose por qué la pareja que figuraba en el domicilio registrado de repente no podía responder ni una sola pregunta sobre su propio préstamo. No devolví las llamadas. A ninguno de ellos. Dejé que el silencio hiciera lo que mejor sabe hacer. Inquietar, desentrañar, exponer. Al mediodía, recibí un correo electrónico de mi hija. Sin asunto. Solo su nombre en la parte superior, como solía hacer cuando me enviaba la lista de la compra. Lo miré durante un minuto entero antes de hacer clic. El mensaje era breve. Mamá, no sé qué está pasando. Por favor, llámame. No podemos arreglar esto si no hablas con nosotros. Lo leí 2 veces. No pedía perdón. No preguntaba cómo estaba. No mencionaba la palabra criada. Solo una vaga súplica y una expectativa. Arregla esto.
Eso es lo que pasa con gente como Greg y con quienes se dejan convertirse en personas como él. Creen que las consecuencias son opcionales. Que si se muestran confundidos el tiempo suficiente, alguien vendrá y arreglará el desastre. En silencio. Con cariño. Como siempre. Esta vez no. Pasé la tarde paseando. Nada especial. Solo por el barrio detrás del motel. Pequeñas casas con la pintura desconchada y campanas de viento tintineando en ganchos oxidados. Bicicletas de niños apoyadas contra las vallas. Un perro ladraba a 2 manzanas como si tuviera algo que decir. El tipo de barrio en el que nadie se fijaría 2 veces en una mujer mayor con abrigo, ojos cansados y demasiadas cosas en la cabeza. Me gustaba. Nadie me preguntó a dónde iba. Nadie me preguntó dónde había estado. Podría haber sido cualquiera. No era la criada. No era mamá. No era el problema de nadie disfrazada de apoyo. Solo era una mujer con las manos en los bolsillos y silencio en el pecho. De vuelta en el motel, encontré otro correo electrónico esperándome. Este era del administrador de la propiedad que Henry y yo habíamos tenido años atrás. Un buen hombre. Tranquilo. Eficiente. De los que siempre preguntaban antes de subir el alquiler y enviaban notas escritas a mano en Navidad. Lo había contactado el día después de irme, le había dicho que desempolvara los archivos viejos y se preparara para una posible reestructuración de inquilinos. En ese momento, no estaba segura de necesitarlo. Ahora estaba segura de que sí. Su mensaje era breve, pero decía todo lo que necesitaba saber. He redactado el paquete oficial de rescisión del contrato de alquiler. Avíseme si desea que lo envíe directamente al 328 de Hawthorne o si prefiere entregarlo usted misma. Me quedé mirando la pantalla. No porque no supiera la respuesta, sino porque una parte de mí deseaba que no tuviera que llegar a esto. Pensé en la cara de mi hija. En cómo se quedó cuando tenía 5 años y la pillé robando galletas. Cuando tenía 16 y perdió su primer amor. Cuando tenía 27 y me llamó llorando porque su matrimonio parecía más un trabajo que una alegría. Yo había estado ahí para todo. Cada rodilla raspada, cada examen suspendido y cada promesa rota. Siempre era la primera llamada, la red de seguridad, el murmullo de fondo del amor incondicional. ¿Y en qué me había convertido? En un par de manos extra. Una niñera sin sueldo. Una mujer que doblaba toallas y a la que le decían que se había dejado una mancha. Habían tomado a la mujer que los había criado y la habían reducido a un servicio. Y ahora iban a aprender lo que costaba perderla. Le respondí al administrador de la propiedad. Le dije que enviara el paquete. Sin entrega especial. Sin ceremonias. Solo los hechos. Revisión del alquiler. Contrato invalidado. Transición de la propiedad confirmada. Luego preparé té. Del tipo con limón y miel, no porque estuviera enferma, sino porque quería algo que no supiera a amargura. Algo cálido. Algo limpio. Esa noche, el viento arreció. Lo oí azotar las paredes del motel como si intentara entrar, como si quisiera preguntarme si estaba segura. Y lo estaba. Porque el amor no significa volverse invisible. No significa sonreír mientras alguien te degrada. No significa doblarte por la mitad para que otro pueda estirarse. La siguiente vez que sonó mi teléfono, no vibró educadamente como solía hacerlo. Zumbó violentamente contra la mesita de noche del motel como si tuviera algo que demostrar. Lo miré fijamente, sin moverme, sin parpadear. El identificador de llamadas se iluminó con letras blancas familiares. Emily, mi hija. Dejé que saltara el buzón de voz. Luego volvió a sonar, y otra vez, 3 veces más en los siguientes 10 minutos. Cada vez, no hice nada. Me senté en esa delgada cama de motel con la lámpara parpadeando como si no pudiera decidir si luchar o rendirse, y esperé el silencio. Llegó lentamente. Como siempre lo hace cuando la gente se da cuenta de que ya no tiene influencia. Luego sonó el aviso del buzón de voz. No me apresuré a reproducirlo. Primero me cepillé el pelo. Me serví un vaso de agua.
Me senté en el sillón áspero con una manta que no reconocía envuelta alrededor de mis hombros como una armadura. Solo entonces pulsé el botón de reproducción. Al principio, su voz no parecía la suya. Demasiado suave. Demasiado quebrada. Como si intentara no llorar o sonar lo suficientemente pequeña como para que yo dejara de estar enfadada. Mamá. No sé qué decir. Silencio. Una respiración. Ese pequeño tartamudeo que tenía cuando tenía 6 años y mentía sobre robar caramelos del estante de arriba. Recibimos el paquete, del administrador de la propiedad. Supongo que solo. No sabía que hablabas en serio. No pensé que lo harías. Otra pausa. Esta vez más larga. No sé cómo vamos a pagarlo. Greg ha estado buscando trabajo extra. Estoy haciendo horas donde puedo, pero ahora mismo es imposible dejar a los niños en la guardería. Hemos estado haciendo malabarismos, y tú lo sabes. Sabes lo duro que ha sido. Entonces se le quebró la voz. Esa parte de ella que siempre se desmoronaba cuando algo se le escapaba de las manos. Ojalá me hubieras dicho algo. Nos hubieras avisado. Nos hubieras dicho que ibas a... No terminó la frase. Porque lo sabía. Yo había dicho algo. Él había dicho algo peor. Y ella no dijo nada. Volví a reproducir el mensaje de voz una vez. No para confirmar nada. Solo para recordar cómo sonaba el remordimiento cuando venía envuelto en excusas. No había ninguna disculpa. En realidad, no. Solo una mujer que intentaba deshacer las consecuencias de un momento que ya había visto suceder y no había hecho nada para evitar. Apagué la lámpara. Me senté en la oscuridad. Pensé en lo fácil que sería llamarla. Solo una llamada. Un suspiro suave. Una voz quebrada y ella vendría corriendo con disculpas que no había ofrecido antes, promesas que no podría cumplir. Pero no lo hice. Porque ya estaba harto de que la culpa me hiciera vulnerable. Estaba harto de dejar que la proximidad fuera una excusa para el comportamiento. 2 días después, el administrador de la propiedad me envió un correo electrónico de seguimiento. Los inquilinos han acusado recibo del paquete. Se han mostrado agresivos verbalmente. Han amenazado con buscar asesoramiento legal. Sin embargo, no hay caso. Su contrato de alquiler no era vinculante debido a la falta de renovación. Todas las medidas tomadas son legales y ejecutables. No me inmuté. Por supuesto que Greg amenazó con emprender acciones legales. Eso es lo que hacen los hombres como él cuando pierden el control. Utilizan como arma documentos que no han leído y amenazan con sistemas que no entienden. Pero aquí no había nada a lo que pudiera agarrarse. Henry se había asegurado de ello. Confianza a toda prueba. Herencia condicional. Poder silencioso con garras. Lo siguiente era el aviso de desahucio. No inmediato. No cruel. Simplemente definitivo. Un aviso estándar de 30 días con opciones de ayuda, en caso de que cumplieran los requisitos. No por compasión, sino por protocolo. No quería que hubiera lagunas. Ni grietas por las que pudieran colarse. Todo según las reglas. 3 días después, otro mensaje de voz. Esta vez de Gregorio. Lo escuché por curiosidad. Nada más. Mira, comenzó, con voz tensa. Lo entiendo. ¿De acuerdo? Estás molesto. Estás tratando de demostrar algo. Bueno, felicidades. Lo has dejado muy claro. Has complicado todo más de lo necesario. Para Emily. Para el bebé. Para todos. No mencionó nada de sí mismo. Hizo una pausa y añadió. Actúas como si no quisieras estar allí. Como si te hubiéramos obligado. Pero te alojábamos gratis, ¿recuerdas? No pagabas nada. Ni el alquiler. Ni los servicios públicos. Te dimos un lugar donde vivir. Una cama. Un techo. Pulsé pausa. Justo ahí. No porque estuviera enfadada. Porque sabía que eso era lo importante. Habían confundido la presencia con la deuda. Habían reescrito la amabilidad como una transacción. Habían contabilizado el cuidado como si fuera dinero,
y asumían que siempre eran ellos los que depositaban. Lo que él no sabía, lo que todavía no sabía, era que yo pagaba por ese techo. Que yo tenía la escritura a mi nombre mientras ellos se felicitaban por dejarme doblar su ropa en silencio. Borré el mensaje de voz. No porque no quisiera el recordatorio. Porque no lo necesitaba. El lunes siguiente, los vecinos empezarían a darse cuenta. Los camiones. Las inspecciones. Los pequeños carteles blancos colocados cerca del buzón. Hay una especie de quietud que se produce cuando el mundo cambia bajo tus pies, y nadie te avisa de que va a suceder. Cuando la casa que creías segura se convierte en una simple estructura propiedad de una mujer que creías inferior a ti. Se enterarían. Al final de la semana, el tiempo se volvió más frío. No era un frío que picara, sino uno que se colaba lentamente y se aferraba a la piel mucho después de haber entrado en casa. La calefacción del motel se encendió con un ruido sordo y escupió un calor seco que nunca llegaba a los rincones de la habitación. Me senté en el pequeño escritorio con una taza de café instantáneo entre las manos, mirando una hoja de cálculo que me había enviado por correo electrónico el administrador de la propiedad. Unidad, 328 Hawthorne. Estado, ocupada. Contrato, rescindido. Fecha límite de desalojo. Quedan 22 días. Seguí bajando. Servicios públicos pendientes de transferencia. Seguro del hogar ajustado. Sistema de seguridad actualizado para reflejar el nuevo propietario. Cada línea era un recordatorio de que las cosas estaban avanzando, cambiando, cerrándose. Legalmente. En silencio. Sin permiso. Había pasado tantos años pidiendo. Espacio. Gratitud. Reconocimiento. ¿Pero esto? Esto no requería permiso. Solo requería memoria. Y yo tenía mucho de eso. Hace 3 días, Emily envió una foto. No era de ella. Ni del bebé. Era de la puerta principal. Mi puerta. Una pequeña grieta en la esquina inferior derecha del marco. Esto es de cuando los de la mudanza empujaron demasiado el sofá. Lo siento. Podemos arreglarlo. Nosotros. Incluso ahora, seguía intentando incluirse en la solución sin reconocer el problema. No se disculpó por lo que él había dicho. No se responsabilizaba de haber dejado que la situación se enconara. Solo era una puerta. Una grieta. Una tirita. No respondí. Sabía lo que quería. Una migaja. Una señal de que tal vez, solo tal vez, me estaba ablandando. Que tal vez la versión de mí que le preparaba sándwiches de queso fundido a medianoche y se quedaba al teléfono mientras ella lloraba en el aparcamiento de Target todavía estaba al alcance de la mano. Pero la verdad era más simple, ya no estaba enfadado. La ira requiere esfuerzo. Y por fin me había liberado de gastar mi energía en personas que solo acudían a mí cuando se les caía el techo encima. Vertí el último sorbo de café en el fregadero y cogí mi abrigo. Era hora de ver la casa. No de entrar. Solo de mirar. De sentir. Conduje lentamente por la carretera que me era tan familiar, dejando que mis recuerdos me precedieran. Pasé por la esquina donde Henry le enseñó a Emily a montar en bicicleta. Pasé por delante de la panadería donde parábamos todos los domingos después de misa para comprar barritas de limón y té caliente. Pasé por delante del parque donde tuvimos aquella horrible discusión el verano en que se comprometió, yo diciéndole que era demasiado joven y ella diciéndome que nunca había confiado en ella. Ella lloró, fuerte y desafiante, pero a la hora de cenar yo estaba preparando lasaña y nunca volvimos a hablar del tema. Aparqué frente a la casa. Mi casa. Por fuera parecía igual. Pero yo notaba el cambio. Como un jersey del revés. Familiar, pero diferente. Las luces estaban apagadas. Las cortinas corridas. Había una caja de cartón en el porche, junto al cochecito. No se había cortado el césped en semanas. Las malas hierbas asomaban por las grietas del camino. El coche de Greg no estaba en la entrada. Quizá había salido a buscar trabajo. O tal vez estaba escondido en algún estacionamiento, maldiciendo mi nombre en una taza de café tibio. Los juguetes del bebé estaban esparcidos cerca de la puerta lateral.
Una pelota. Un anillo de dentición. Un patito amarillo, boca abajo en la tierra. Me senté allí durante 10, tal vez 15 minutos, con el motor apagado, viendo cómo un hogar se desmoronaba pieza por pieza. Entonces se abrió la puerta principal. Emily salió lentamente, envuelta en la manta verde de lana que le regalé hace 2 navidades. La que decía que le picaba demasiado. Llevaba el pelo recogido en un moño desordenado, el rostro pálido, con ese cansancio que se refleja en los ojos. No me vio. Se quedó allí, en el porche, con el teléfono en la mano, mirando al jardín como si fuera a responder a la pregunta que aún no había formulado. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Casi arranqué el coche. Casi me fui. Pero entonces se sentó en el escalón superior. Con la cabeza entre las manos. Inmóvil. En silencio. Y, por primera vez desde que me fui, no la vi como una hija que me había decepcionado. La vi como una mujer que había cometido un error y aún no sabía cómo asumirlo. No sentí lástima por ella. La lástima implica que pensaba que se merecía más de lo que tenía. Number solo reconocí algo. Dolor. No por mí. Todavía no. Sino por la versión de sí misma que había dejado desaparecer sin darse cuenta. Me fui antes de que pudiera levantar la vista. Conduje de vuelta al motel con las ventanillas entreabiertas y el viento golpeándome la piel. Esa noche dormí con el documento en la mesita de noche. No para sentirme mejor. Para tener las ideas claras. Porque esto aún no había terminado. Pero yo ya sabía cómo acabaría. ¿Alguna vez has tenido que elegir la paz por encima de las personas? ¿Cómo te sentiste? ¿Fue difícil? A la mañana siguiente me desperté con unos golpes en la puerta del motel. No eran golpes suaves. Ni golpes vacilantes. Eran golpes fuertes. El tipo de golpes que no preguntan, que exigen. Me senté en la cama, conteniendo la respiración, entre el instinto y el miedo. Por un momento, pensé que quizá era mi imaginación. Un sueño, tal vez. Un eco de todas las puertas por las que había pasado, de las que me había alejado, que había cerrado de golpe en mi propia mente. Luego volvió. Más fuerte. Más cerca. No me inmuté. Me puse de pie. Corrí la cortina lo suficiente para ver la silueta que había afuera. Hombros encorvados, puños apretados, balanceándose sobre los tacones de unas botas caras que ya no podía permitirse. Greg. Por supuesto que era Greg. El hombre que solía llamarme mamá, cuando quería algo y ella cuando yo no estaba. El hombre que una vez le dijo a mi hija que tenía que poner límites conmigo porque doblaba mal sus toallas. Y ahora estaba allí, de pie frente a la puerta de mi habitación de motel, como un hombre al que habían echado de una casa que nunca había sido realmente suya. Abrí la puerta. No dijo hola. Entró como si todavía fuera suyo, con derecho a interrumpir, a exigir, a ocupar espacio como si el mío no existiera. Ya has dejado claro lo que piensas, dijo. Sin saludar. Sin disculparse. Solo esas 5 palabras. Afiladas. Arrogantes. Desesperadas. No dije nada. Dejé que escuchara lo fuerte que podía ser el silencio. Lo digo en serio. Lo has conseguido. Lo entendemos. Estás enfadada. Estás intentando castigarnos. Nosotros. Es curioso cómo los hombres como Greg siempre hablan en plural cuando llegan las consecuencias. Empezó a dar vueltas. De un lado a otro por la fina alfombra, como si estuviera haciendo un camino en el suelo. Su chaqueta era demasiado bonita para un hombre sin ingresos. Su reloj era demasiado nuevo para alguien a quien le cortarían la luz en 12 días. ¿Crees que esto te hace mejor?, espetó. ¿Crees que echarnos es justicia? Crucé los brazos. Creo que llamar a alguien criada en su propia casa es crueldad. Entonces me miró. Me miró de verdad. Y por primera vez, vi miedo. No ira. No orgullo. Miedo. No lo entiendes, dijo. No somos como tú. No tenemos un plan B. No tenemos un fondo fiduciario. No tenemos a nadie que nos recoja.
Casi me echo a reír. Me tenías, dije. Eso lo dejó sin palabras. Tú me tenías, Greg. Durante meses. Doblando tu ropa. Meciendo a tu bebé. Cocinando tu cena. Pagando tus facturas. Y me tratabas como si fuera una carga que tenías la bondad de tolerar. Apretó los labios. No era así. Era exactamente así. Me acerqué más. Y ahora que la red de seguridad sobre la que ni siquiera sabías que estabas ha desaparecido, estás buscando las costuras. Pero la verdad es que no hay ninguna. Yo misma corté todos los hilos. En silencio. Con cuidado. Bajó la mirada hacia sus pies. No porque estuviera avergonzado, sino porque estaba calculando. Elaborando una estrategia. Los hombres como él no reflexionan. Se recalibran. Está sufriendo, dijo. Emily. No duerme. Está asustada. Los dos lo estamos. ¿De verdad vas a hacerle esto a tu propia hija? Ella no te detuvo. Silencio de nuevo. Pesado. Honesto. Miró alrededor de la habitación como si acabara de darse cuenta de dónde estábamos. El papel pintado descascarillado. La luz zumbando en el techo. La cafetera manchada por el uso. ¿Aquí es donde vives ahora?, preguntó. Sí. Sacudió la cabeza. Es indigno de ti. Di un paso adelante, lo suficiente como para que tuviera que cambiar el peso de su cuerpo. No, dije. Es indigno de ti. Eso es diferente. Abrió la boca. La volvió a cerrar. Cogí la carpeta de la mesita de noche. La que contenía la escritura. Las cartas del banco. La notificación de desahucio. La sostuve entre nosotros. Esto es mío, dije, tranquilo y tajante como un bisturí. El terreno. Las paredes. La historia. Todo. Has vivido aquí como si te debiera algo. No intentó coger la carpeta. Se limitó a mirarla, como si fuera a arder en mis manos. No tenemos a dónde ir. Eso no es culpa mía. La estás castigando por mi error. No, dije. Te estoy castigando a ti quitándote lo que te aporto. Él dio un paso atrás. Yo número. Deberías irte, dije. Antes de que llame a recepción y hagan que te acompañen a la salida como al huésped que nunca fuiste. Apretó la mandíbula. Se dio la vuelta. Se detuvo en la puerta. Ella todavía te quiere, lo sabes. Yo todavía la quiero, dije. Esperó, quizá esperando que esa fuera la parte en la que cedía. Pero no lo hice. El amor no significa quedarse donde te maltratan. Y con eso, cerré la puerta. El pasillo quedó en silencio. Y, por primera vez en meses, también lo hizo mi corazón. No dormí esa noche. No porque estuviera inquieta. No por culpa. Porque algo dentro de mí finalmente se había calmado. Hay un tipo diferente de silencio que se produce después de que una decisión se vuelve definitiva. No es un zumbido como la ansiedad ni un dolor como el arrepentimiento. Es más pesado. Inmóvil. Como la pausa después de una tormenta, cuando te das cuenta de que el techo aguantó, las ventanas se agrietaron pero no se rompieron, y tú, maltrecho, cambiado, pero en pie, has sobrevivido. A las 3:11 de la mañana, mi teléfono volvió a vibrar. Sabía que era ella incluso antes de cogerlo. Emily. Miré fijamente la pantalla mientras parpadeaba su nombre. Una y otra vez. Esta vez no había ningún mensaje de voz. Solo el tono de llamada. Como si pensara que, si seguía intentándolo, acabaría volviendo al ritmo de nuestro viejo baile. Silencio. Tensión. Súplica. Yo cediendo. Pero no contesté. Dejé que sonara hasta que se detuvo, como solía dejar que silbara la tetera en la cocina mientras miraba por la ventana, esperando que alguien volviera a casa que nunca volvería. Cuando finalmente se detuvo, di la vuelta al teléfono y fui al baño. Me salpiqué las mejillas con agua fría. Me miré en el reflejo bajo la luz parpadeante. Mi piel parecía más delgada. Mis ojos más oscuros.
Como si me hubieran forjado en algo más afilado mientras nadie miraba. Ya no le tenía miedo a la mujer del espejo. A la mañana siguiente, la bandeja del desayuno del motel estaba medio vacía. Tostadas quemadas. Huevos tibios. Café que podría disolver el óxido. Lo comí de todos modos. Había algo satisfactorio en empezar el día con algo real, desagradable pero honesto. Mi teléfono estaba en silencio. No había llamadas. No había mensajes. Ahora se estaban retirando. No por rendirse. Por estrategia. Sabía cómo actuaban las personas como Greg. No hacían ruido cuando estaban perdiendo. Se callaban. Calculaban. Empezaban a llamar a abogados, a leer la letra pequeña, a buscar en Google los derechos de los inquilinos a las 2 de la madrugada. Pero no importaba. El contrato de alquiler había expirado. Los servicios públicos ya no estaban cubiertos. Y en 17 días, esa casa estaría vacía o legalmente despejada. Lo único que quedaba era el momento oportuno. Y el dolor. No el mío. El suyo. Porque solo ahora. Ahora. Cuando las luces parpadeaban y la hipoteca se disparaba como una ola. Se daban cuenta del poder que yo había tenido todo este tiempo. Yo les había dado esa casa. Y ahora se la estaba quitando. No para castigarles. Para recordarles. Que yo nunca fui la criada. Yo era los cimientos. Y cuando los cimientos se van, todo lo que hay encima se derrumba. El teléfono del motel sonó a las 9:34 de la mañana. Nadie había llamado nunca a ese número. Ni una sola vez. Desde que me registré. Contesté. Recepción. Dijo una voz joven. Nerviosa. Insegura. Señora. Hay alguien preguntando por usted en el vestíbulo. Dice que es de su familia. Una mujer joven. ¿La mando marchar? Cerré los ojos. Sin respirar. Sin ira. Solo inevitabilidad. Dígale que bajaré en 10 minutos, dije. Me vestí lentamente. Sin prisas. Sin pánico. Elegí el jersey azul marino con el cuello suave y los vaqueros que todavía me quedaban bien después de todo este tiempo. Me cepillé el pelo, me lo recogí como Henry solía decir que me hacía parecer seria, y me puse las bailarinas con suela de goma que no hacían ruido al caminar. Bajé las escaleras. Y allí estaba ella. La Emily. De pie junto a las máquinas expendedoras, con los brazos cruzados como si no supiera si tenía frío o vergüenza. Tenía el rostro pálido, los labios agrietados y el pelo recogido de una forma que delataba que no tenía fuerzas para hacer nada más. Parecía mayor. No envejecida, solo desgastada. Me vio e intentó sonreír. La sonrisa se le quedó a medio camino en la mejilla. Hola, dijo. No respondí. Solo la miré. Ella tragó saliva. No sabía a dónde más ir. Esa parte era cierta. Lo veía en sus ojos. Se estaba derrumbando. Se acercó y se detuvo. ¿Podemos hablar? No asentí con la cabeza. Tampoco la negué. Simplemente la rebasé y abrí la puerta. El aire exterior era frío de nuevo. Pungente. Real. Le abrí la puerta y tras un momento, ella entró. Pero esta vez no se adelantó. Me siguió. Nos sentamos en mi coche durante 15 minutos sin decir nada. No porque no hubiera nada que decir, sino porque había demasiado. El tipo de silencio que se crea entre dos personas que saben que están al borde de algo de lo que no pueden volver atrás. La observé con el rabillo del ojo, con las manos cruzadas en el regazo, y los pulgares jugueteando como solía hacer cuando era pequeña y mentía sobre haber robado galletas antes de la cena. Excepto que esto no era azúcar y migas. Era una mujer desmoronándose bajo el peso de sus decisiones, tratando de hilvanar una disculpa sin decir la palabra lo siento. Se aclaró la garganta. Greg no debería haber dicho lo que dijo. Sin apartar la mirada, le pregunté. ¿Y tú? Se le entrecortó la respiración. Era una pregunta sencilla. El tipo de pregunta que se clava en el centro del pecho y espera. No respondió de inmediato. Se limitó a mirar al salpicadero,
como si eso fuera a darle las palabras. No lo detuve, susurró finalmente. Me volví hacia ella para mirarla de frente. Ni siquiera te inmutaste. Entonces se le llenaron los ojos. No de lágrimas. De reconocimiento. Lo sabía. Estaba cansada, dijo. El bebé no dormía. Greg estaba insoportable. Yo solo. No quería otra pelea. Así que elegiste al blanco más fácil de la habitación. Se estremeció como si le hubiera dado una bofetada. No quería hacerte daño. Pero lo hiciste. Y luego lo dejaste pasar. Como si no pasara nada. Sus labios temblaron. Me equivoqué. Asentí lentamente. Sí. Te equivocaste. Entonces empezó a llorar. Era un llanto más de vergüenza que de tristeza. El tipo de llanto que no necesita consuelo. Necesita la verdad. No la abracé. Había pasado demasiados años haciéndolo, tendiéndole la mano para salvar los abismos que ella cavaba, fingiendo que era mi trabajo llenar los vacíos. Ya no. Te di todo lo que tenía, le dije. Tiempo. Dinero. Un hogar. Intervine cuando Greg se estaba ahogando. Cuidé de tu bebé mientras dormías. Hice tu vida soportable. Y cuando él me llamó criada, no solo lo dejaste pasar, sino que dejaste que se quedara. No te opusiste, no me defendiste, viste cómo se deslizaba por la mesa y me golpeaba en el pecho, y no dijiste nada. Sus sollozos se hicieron más silenciosos, la vergüenza le encogía la espalda. Pensé, dijo con voz entrecortada, que si mantenía la calma, todo se arreglaría. Eso es lo que hacen los débiles cuando llega la tormenta, cierran las ventanas y esperan a que pase. Los fuertes se enfrentan a ella. Tenía miedo. Yo también. Dije. Pero aún así me quedé allí. El silencio nos envolvió de nuevo. Se secó las mejillas, respirando entrecortadamente. He venido aquí porque quiero arreglar esto. Dejé que esas palabras flotaran en el aire. Querer y hacer no son lo mismo. No se arregla algo así con una disculpa y un viaje triste en coche, dije. Se arregla enfrentándose al daño, pieza a pieza, y sin apartar la mirada cuando duele. Ella asintió lentamente. Haré lo que sea necesario. Estudié su rostro. Las arrugas. El agotamiento. El dolor suave y tácito de una mujer que por fin había empezado a darse cuenta de lo lejos que se había alejado de sí misma. Tendrás que hacerlo, le dije. No hablamos durante un largo rato. Solo nos quedamos allí sentados, con el motor apagado y el frío entrando por las rendijas de la puerta. Finalmente, giré la llave en el contacto. ¿A dónde vamos?, preguntó ella. Miré fijamente a la carretera, con voz firme. A ver la casa por última vez. No preguntó qué quería decir con eso. No hacía falta. Porque los dos lo sabíamos. Hay momentos en los que no se puede volver atrás. O reconstruyes sobre los escombros o te alejas y dejas que se derrumben. ¿Y algunas casas? Necesitan derrumbarse. Condujimos en silencio. El tipo de silencio que no pide ser llenado. El tipo de silencio que palpita entre dos personas que saben que la verdad, cuando se dice en voz alta, puede quemar más que la mentira. Emily se sentó a mi lado, con los hombros encogidos y las manos agarradas a los muslos, como si al mantenerse quieta no fuera a romperse en mil pedazos. No dije nada. No me incliné hacia ella para tranquilizarla. No era ese tipo de viaje. El camino a Hawthorne era memoria muscular. Cada curva, cada bache, cada semáforo cronometrado por años de rutina. El cielo estaba bajo y gris, de esos que hacen que los árboles parezcan desnudos aunque no lo estén. Era uno de esos días que siempre parecían una advertencia. Cuando la casa apareció a la vista, ella dejó escapar un sonido, suave y agudo, como el comienzo de un llanto que no se atrevía a terminar. El cochecito seguía en el porche. La misma caja seguía en el escalón superior. Una de las persianas colgaba torcida en la ventana. Parecía cansada. Aparcamos al otro lado de la calle. Se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos, ya brillantes.
¿Vas a echarnos hoy? La miré y no dije nada durante un largo rato. Luego. Ya me dejaste mucho antes de que saliera de casa. Ella se estremeció, como si la verdad tuviera peso físico. No era mi intención. Pero lo hiciste de todos modos. Abrió la boca y luego la cerró. La disculpa se le atascó en la garganta. Aún no había comprendido que el arrepentimiento no revierte el daño. Solo lo pone de relieve. Apagué el motor. Vamos. Cruzamos la calle juntos, pero no uno al lado del otro. Yo iba unos pasos por delante. Ella no intentó alcanzarme. La puerta estaba abierta. Por supuesto que lo estaba. Greg nunca se acordaba de cerrarla. No cuando pensaba que todo lo que había dentro le pertenecía. Entré primero. El olor me golpeó de inmediato. Leche en polvo rancia, tostadas quemadas, el fuerte aroma de la ansiedad impregnado en las paredes. Me quedé en el vestíbulo y lo aspiré. El lugar donde Henry solía besarme en la mejilla antes de irse a trabajar. El lugar donde cogía las manos de Emily cuando dio sus primeros pasos. El lugar donde me quedé, callada e inmóvil, el día que Greg me miró como si fuera un mueble y me llamó la criada. Ella me siguió, más despacio, con la mirada recorriendo el espacio como si hubiera cambiado desde la última vez que estuvo allí. Parece más pequeño, susurró. No, dije. Es que ahora lo ves con más claridad. Recorrimos la casa sin hablar. Cada habitación era un recuerdo. Cada rincón, una fractura. La cocina, donde cociné cientos de comidas y me decían que estorbaba. La habitación del bebé, donde me quedaba despierta toda la noche meciendo a un bebé que no había dado a luz, pero al que quería como a un hijo. El salón, donde me entregaban una cesta con ropa sucia y me daban las gracias como si fuera una empleada. Cada paso abría una herida en ella. Lo notaba en sus movimientos, como si cada habitación fuera otra capa que no se había dado cuenta de que había construido entre nosotros. Me detuve en el pasillo y me volví hacia ella. Este era mi hogar. Lo sé. No, no lo sabes. Tú vivías aquí, pero nunca me viste en él. Hasta que me fui. Las lágrimas resbalaban ahora por su rostro, silenciosas, constantes. No se las secó. Quería hacerte un hueco, dijo. Pero sentía que todo estaba lleno. Porque lo llenaste con un hombre que me consideraba prescindible. Ella asintió lentamente. Ahora lo veo. Exhalé. Bien. Porque ahora voy a decirte algo y necesito que me escuches sin interrumpir. Ella se quedó quieta. Esta casa ya no es tuya. Ni legalmente ni emocionalmente. Es un caparazón. Y dentro de 14 días estará vacía. Cambiarán las cerraduras. Pintarán las paredes. Y lo que fuera que fuimos aquí, se acabará. Se le cortó la respiración. Pero, continué. Si quieres reconstruir algo conmigo, no un hogar, ni un techo, ni una cocina, sino una relación. Eso empieza fuera de estas paredes. Ella asintió con la boca temblorosa. ¿Podemos? Miré a mi alrededor por última vez y luego volví a mirarla. Podemos intentarlo. Pero no aquí. Nos fuimos juntos. No miramos atrás. Porque a veces, amar significa quemar la casa en la que una vez suplicaste que te dejaran entrar y construir algo más pequeño, más fuerte, en otro lugar. No hablamos durante el viaje de vuelta. No porque no quisiéramos, sino porque ninguno de los dos sabía cómo empezar. Las palabras parecían demasiado grandes, demasiado peligrosas, como si una sola palabra equivocada pudiera romper el frágil hilo que por fin se había tensado entre nosotros. Así que nos quedamos sentados en silencio, escuchando el ruido de la carretera bajo los neumáticos, ambos retirándonos hacia nuestro interior como supervivientes que bajan de la adrenalina de un incendio que ellos mismos han provocado. Entré en el aparcamiento del motel y aparqué el coche. Ella no se movió para salir. Debería irme, dijo con voz suave, con la mirada fija en el salpicadero, como si esperara que él le respondiera. Asentí con la cabeza, pero no respondí. Dejé que se quedara sentada, soportando el peso de la situación.
Dejé que sintiera lo que significaba marcharse sin una solución. Yo lo había hecho más veces de las que podía contar, saliendo de habitaciones donde no me querían, colgando el teléfono en mitad de una frase cuando estaba claro que nadie me escuchaba. El silencio nunca era solo silencio. Era un recuerdo. Y por fin la había alcanzado. Quiero mejorar. Añadió al cabo de un momento, con la voz quebrada. Quiero ser alguien con quien no tengas que sobrevivir. Entonces me volví hacia ella. No con suavidad, sino con claridad. Entonces deja de pedirme que te haga sentir mejor por lo que hiciste. Eso la impactó. Lo vi. La forma en que se le cayeron los hombros. La forma en que se separaron sus labios como si quisiera hablar y luego no lo hiciera. Fue el primer momento de sinceridad que habíamos tenido en años. Ella asintió con la cabeza. No a la defensiva. No como alguien que intentaba marcar una casilla. Como alguien que finalmente entendía el precio de permanecer en silencio cuando era importante. Salió del coche, cerró la puerta con suavidad y se dirigió hacia su propio vehículo sin mirar atrás. La observé mientras se alejaba. No para asegurarme de que se marchaba, sino para ver si se daba la vuelta. No lo hizo. Y, de alguna manera, eso fue lo más sincero que pudo haber hecho. Entré, con la llave fría en la mano, y me quedé de pie en medio de la habitación del motel. Inmóvil. En silencio. La televisión parpadeaba suavemente de fondo, sin sonido, repitiendo las risas enlatadas de una comedia que parecían estática. Mi teléfono volvió a vibrar. No necesitaba mirar la pantalla para saber quién era. Greg. Otra vez. Persistente. Previsible. Era su fase de pánico. Cuando el encanto había fallado y la ira se había agotado, lo único que quedaba era la desesperación, esa que se disfraza de lógica y acuerdos. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono en la palma de la mano, y esperé el buzón de voz. Llegó 30 segundos después. Lo reproduje con un solo toque. Mira, sé que me estás ignorando. No pasa nada. Lo entiendo. Estás enfadada. Pero esto no tiene sentido. ¿Vale? ¿Vas a echarnos por un comentario? ¿Por una mala noche? ¿Vas a destruir tu relación con tu hija porque yo perdí los estribos? Exhaló, de forma brusca y falsa, como si intentara que me diera pena solo con su respiración. Podemos solucionarlo. ¿Quieres que paguemos el alquiler? Vale. ¿Quieres que nos encarguemos de las facturas? Hecho. Solo danos una oportunidad para arreglarlo. Por Emily. Por el bebé. No los castigues por mi culpa. Esa última frase. No las castigues por mí. Como si las consecuencias de sus actos fueran algo que yo hubiera creado por despecho. Como si yo hubiera fabricado la traición, construido el insulto y se lo hubiera entregado para que él lo pronunciara, y yo pudiera hacer de mártir en mi propia historia. Aún no lo entendía. Yo no estaba castigando a nadie. Me estaba quitando de la ecuación que ellos seguían escribiendo con lápiz, siempre listos para borrarme cuando las cosas se complicaban demasiado. Borré el mensaje de voz. Luego abrí mi bandeja de entrada. El administrador de la propiedad había enviado la orden final para cambiar las cerraduras. Programada para el lunes al mediodía. Miré fijamente la fecha. 6 días a partir de ahora. 6 días hasta que la casa fuera mía de nuevo, verdadera, completamente, sin interrupciones. 6 días hasta que las cerraduras encajaran en su lugar, el pasado estuviera empaquetado y pudiera entrar en un espacio que una vez llamé hogar y respirar sin sentir que estaba robando oxígeno. A la mañana siguiente, conduje hasta allí sola. No llamé antes. No les avisé. Ya les había avisado bastante. La entrada estaba vacía. Las persianas seguían torcidas. Se oía un leve murmullo de música procedente del interior, amortiguado y metálico. Salí del coche, crucé el césped y llamé a la puerta. Ni fuerte ni suave. Lo justo. Greg abrió la puerta. Tenía los ojos cansados. La cara sin afeitar. Parecía alguien que empezaba a darse cuenta de que la tormenta no iba a pasar aunque esperara lo suficiente.
Se hizo a un lado sin decir nada. Entré. La casa olía diferente. A café quemado y estrés. Emily no estaba allí. Cerró la puerta detrás de mí y cruzó los brazos, como si eso fuera a hacerlo más grande. Me volví hacia él. «Te quedan 5 días», le dije. Apretó la mandíbula. «Lo estamos intentando». «Inténtalo más rápido». Sus fosas nasales se dilataron, pero no discutió. Quizás por primera vez, finalmente entendió que no estaba mintiendo. Que esto no era un juego. Que la mujer a la que una vez llamó la criada, ahora tenía el poder de decidir si dormía bajo un techo o bajo el cielo. «No soy tu villano», dijo en voz baja. «No», respondí, pasando junto a él hacia la puerta principal. «Eres tu propio villano». Y lo dejé allí, en medio de una casa que ya no le pertenecía, con nada más que el silencio y su propio reflejo en la ventana como respuesta. La cerradura hizo clic detrás de mí cuando salí al aire frío, y no miré atrás. No era necesario. Sabía exactamente lo que había detrás de esa puerta. Arrepentimiento, negación y el inconfundible olor de la prepotencia pudriéndose lentamente en una casa que nunca fue realmente suya. Caminé por el sendero con la misma calma que se siente después de prender fuego a algo y verlo arder, no por venganza, sino por calor. Greg no me había seguido. No porque hubiera terminado de hablar, sino porque no quedaba nada por decir que no lo hiciera sentir más pequeño de lo que ya se sentía. Me metí en el coche y me quedé sentada un momento, con las manos sobre el volante, dejando que el peso de las últimas semanas se asentara en mis huesos. Ya no estaba enfadada. Eso había pasado. Lo que quedaba ahora era más profundo, más limpio. Como un hueso después de una infección. Desnudo. En carne viva. Listo para sanar. El motor rugió al arrancar y retrocedí lentamente, dejando atrás la casa que se había convertido más en un cementerio que en un hogar. Cada habitación era una tumba para una versión diferente de mí. La cuidadora, la facilitadora, el fantasma. Las enterré a todas cuando salí por la puerta por última vez. Pero el cierre no viene con una llave. Llega más tarde. Inesperado. Silencioso. Estaba a mitad de camino del motel cuando mi teléfono se iluminó con un mensaje. De Emily. Sin saludo. Sin una larga disculpa. Solo una frase. Se ha ido. Aparqué. El coche estaba en punto muerto mientras miraba la pantalla. 3 palabras. Se ha ido. No sabía si se refería emocionalmente, físicamente o ambas cosas. Pero sentí la verdad en mi pecho. Algo finalmente se había roto. Quizás era el orgullo de Greg. Quizás era la ilusión a la que ella se había aferrado durante demasiado tiempo. Quizás eran ambos, desmoronándose al mismo tiempo en direcciones opuestas. No respondí. Todavía no. Necesitaba sentir lo que significaban esas palabras antes de darles poder. Conduje el resto del camino de vuelta guiándome solo por el instinto. El aparcamiento del motel estaba casi vacío cuando llegué. El cielo estaba de un color púrpura intenso, con nubes bajas y estiradas como piel demasiado tensa. Entré en la habitación, dejé el bolso junto a la puerta y me senté en la cama sin encender la luz. Se ha ido. Lo susurré en voz alta, comprobando el peso de las palabras en mi lengua. Greg se había ido. Así, sin más. El hombre que me había dejado de lado con una sonrisa burlona y un encogimiento de hombros. El hombre que me había apartado de mi propia familia como si fuera un capítulo indeseado en su nueva vida. El hombre que me llamaba la criada, con la misma naturalidad con la que pedía comida para llevar. Se había ido. No sentía alegría. No sentía lástima. Lo que sentía era algo más peligroso. Alivio. Porque ahora, el último obstáculo entre mi hija y el espejo había desaparecido. No había más excusas. No había más distracciones. Solo ella. Sola. Enfrentándose al reflejo que había estado evitando. La llamada a la puerta llegó 1 hora más tarde. No miré por la mirilla. No hacía falta. Cuando abrí la puerta, allí estaba ella. Con la capucha bien ajustada sobre los hombros.
Los ojos enrojecidos, pero secos. Llevaba una bolsa de deporte colgada del brazo, como si hubiera salido directamente de los escombros sin detenerse. No sabía a dónde ir, dijo. Me hice a un lado. No porque la perdonara, sino porque quería ver qué versión de ella había sobrevivido a la crisis. Se sentó en el borde de la cama, con los hombros encogidos. Pequeña. Callada. No era la mujer que había dejado que su marido redujera a su madre a un título. No era la mujer que llamaba amor al silencio y traición a los límites. Esta mujer era nueva. O tal vez era vieja. La niña a la que una vez abracé después de cada decepción. La niña que solía meterse en mi cama a medianoche solo para sentirse segura. Le dije que se fuera. Dijo con voz ronca. Hice una maleta, se la di y le dije que necesitaba espacio. No para nosotros. Para mí. Ni siquiera discutió. Por supuesto que no. Los hombres como Greg no discuten cuando no hay público. Se enfadan. Huyen. Encuentran a alguien nuevo a quien culpar. Ella se acurrucó, metiendo los pies descalzos bajo el dobladillo de los vaqueros. Creo que llevo mucho tiempo fingiendo, dijo. Fingiendo que no era tan malo. Que él cambiaría. Que tú solo estabas exagerando. Pero la verdad es que dejé que sucediera. Todo. No asentí. No intenté abrazarla. Porque esta no era la parte en la que yo la salvaba. Esta era la parte en la que ella aprendía a soportar su propio peso. Me dijo que era culpa tuya, añadió, casi riéndose entre dientes. Que tú lo habías manipulado todo. Que querías hacerle parecer débil. Incliné la cabeza. ¿Y tú le creíste? Ella me miró a los ojos. Creo que quería creerle. Porque era más fácil que admitir que yo estaba equivocada. Ahí estaba. Lo que había estado esperando. No una disculpa. Sino la verdad. Lo siento. Dijo. Esta vez, en voz baja. No como un arma. No como una súplica. Solo la verdad. Me senté a su lado. Sin tocarla. Solo cerca. No te odio. Le dije. Ella me miró con los ojos muy abiertos. Pero tampoco confío en ti todavía. Ella asintió. Lo aceptó. Greg se había ido. Estaban cambiando las cerraduras. Y en el espacio silencioso entre lo que había sido y lo que estaba por venir, mi hija finalmente comenzó a volver a casa, no a una casa. A mí. El lunes siguiente, el cerrajero llegó exactamente a las 11:47 de la mañana. No hizo preguntas. Solo saludó con la cabeza y se puso a trabajar. Yo me quedé fuera de la casa, con los brazos cruzados, el viento presionándome la espalda como si intentara mantenerme en pie. Emily estaba sentada en su coche al otro lado de la calle, con el motor apagado y las manos entrelazadas sobre el volante, como si estuviera rezando, pero nadie reza por cosas que ha ayudado a romper. El sol brillaba, pero no aportaba calor. Solo claridad. Una especie de luz fría que revelaba los contornos de las cosas que llevaban demasiado tiempo ocultas en la sombra. Observé cómo el hombre sustituía las cerraduras una a una, metódico e imperturbable, como si no tuviera ni idea de que se trataba más de una resurrección que de una medida de seguridad. Cuando la última cerradura encajó en su sitio, me entregó las llaves. 3. Una para la puerta principal, otra para la trasera y otra para la verja, aunque ésta apenas se cerraba últimamente. Las cogí sin ceremonias. Pesaban más de lo que deberían. ¿Necesitas algo más?, preguntó. Negué con la cabeza. Number, ya has hecho suficiente. Se tocó la gorra y se marchó. Me quedé en el porche durante un buen rato antes de girar la llave. La puerta se abrió con un suave chirrido. La casa me recibió como si ya no me reconociera. Dentro, el aire estaba viciado. Había cajas por toda la sala, medio llenas, medio olvidadas. Junto al sofá había un par de zapatos, uno de niño y otro de adulto, como si alguien hubiera querido marcharse pero se hubiera cansado a mitad de camino. Sobre la encimera había un bote de leche en polvo sin abrir. Lo recorrí todo como una extraña. Todas las habitaciones resonaban con la ausencia. Esto ya no era un hogar. Esto eran las secuelas. Me quedé en el pasillo, cerca de la cocina, donde Greg me había llamado una vez la criada.
Todavía podía sentir el ardor de esa palabra en las paredes. Todavía podía oír el tintineo de su tenedor contra el plato que había lavado con las mismas manos que criaron a su esposa. Me acerqué al armario, lo abrí y encontré la misma vajilla que había comprado 6 navidades atrás. La mitad estaba ahora astillada. El blanco con el borde azul todavía tenía una grieta en el centro. Pasé el dedo por encima. No me cortó. Ya no. En la habitación de los niños, la cuna había desaparecido. Solo quedaba el cambiador. La superficie estaba manchada y uno de los cajones colgaba de los rieles. Un oso de peluche con un solo ojo descansaba encima, encorvado, como si incluso él hubiera dejado de fingir que todo estaba bien. Cerré la puerta detrás de mí. Luego volví a la cocina, me senté a la mesa y dejé las llaves delante de mí. La propiedad se siente diferente cuando has sangrado por ella. No es como un triunfo. Es como sobrevivir. A las 12:34, llamaron a la puerta. No necesité preguntar quién era. Emily entró cuando abrí la puerta. No cruzó el umbral como si fuera la dueña del lugar. Esperó. Una mujer sin invitación, preguntando en silencio si su historia aún le merecía una pizca de bienvenida. Me hice a un lado. Entró en la sala, echó un vistazo a las cajas a medio empacar y soltó una risa suave y entrecortada. Él pensaba que teníamos más tiempo. Tú no lo tenías. Se volvió hacia mí. No lo quiero. Fruncí el ceño. ¿Qué? La casa. No la quiero. La deuda. El peso. Los recuerdos. Todo. La miré. Con atención. ¿Has venido aquí para decirme eso? No, dijo. He venido para darte esto. Sacó un pequeño sobre del bolsillo de su abrigo. Dentro, su firma. Una declaración formal en la que renunciaba a todos los derechos sobre la propiedad. Sin abogados. Sin dramas. Solo un nombre en un papel. Lo cogí. Lo leí. Y no dije nada. Ella miró a su alrededor una vez más. Solía soñar con vivir aquí para siempre. ¿Y ahora? Ella negó con la cabeza. Ahora no puedo respirar aquí. Yo tampoco. Se sentó frente a mí, al otro lado de la mesa. No como mi hija. Como testigo. De lo que se había perdido. De lo que aún se podía reconstruir. Sé que no puedo arreglar lo que dejé que pasara, dijo. Pero quiero ser alguien que lo intente. Alargué la mano hacia las llaves. Las sostuve en la palma durante un largo rato. Esta casa, dije. Lo era todo para mí. ¿Ya no? Ahora significa algo diferente. ¿Qué? La miré. Firme. Clara. Significa que sobreviví. Ella asintió con la cabeza, con lágrimas en los ojos, pero no lloró. Esta vez no. Esta vez, estaba escuchando. Nos quedamos sentadas así, dos mujeres unidas por lazos de sangre y por el dolor, en los restos de una casa que en otro tiempo había albergado más amor que paredes. Y, de alguna manera, a pesar de todo, seguíamos allí. Seguíamos hablando. Seguíamos intentándolo. La casa era mía otra vez. Pero también lo era el silencio. Y esta vez, no le tenía miedo. Lo abracé. Porque el silencio no siempre significa ausencia, a veces, significa paz. Gracias por acompañarme en esto. No conté esta historia para vengarme. No la escribí para dar lástima. La escribí porque el silencio es algo pesado, y cuando perdura lo suficiente, se convierte en algo que empiezas a llevar como una armadura. O peor aún, como una vergüenza. Durante mucho tiempo, dejé que la gente confundiera mi amabilidad con debilidad. Dejé que reescribieran mi presencia y la convirtieran en ruido de fondo. Me hice pequeña en nombre de la paz, doblé toallas como si les debiera algo, cociné cenas solo para que me ignoraran en la mesa que yo había pagado. Y todo ese tiempo, me dije a mí misma que era algo temporal. Que el amor requería sacrificio. Que la familia significaba tragarse los insultos para que el bebé no creciera en tensión. Pero la cuestión es que algunos insultos resuenan.
Algunos silencios hablan más alto que cualquier pelea que hayas tenido jamás. Y cuando Greg me miró a los ojos y me llamó, la criada, en la casa que yo había construido, en la vida que yo había sostenido como un andamio mientras él hacía el papel de marido y hombre de la casa, me di cuenta de algo. Él no era el único que me veía así. Emily no lo dijo. Pero tampoco lo detuvo. Dejó que las palabras quedaran allí, amargas en el aire, y en ese momento me volví invisible en el hogar que había ayudado a mantener unido. Fue entonces cuando lo supe. No solo era indeseada. Estorbaba. Así que les di lo que pedían. Espacio. Pero no del tipo que esperaban. Les di espacio para que vieran lo vacías que serían sus vidas sin mí. Sin las comidas. Sin la ropa limpia. Sin los sacrificios silenciosos que lo sostenían todo como vigas bajo un techo. Y cuando empezaron a ahogarse en el silencio que ellos mismos habían creado, cuando las facturas se amontonaban, las tuberías goteaban y el bebé lloraba toda la noche sin nadie que lo consolara, no se llamaban unos a otros. Me llamaban a mí. Pero para entonces, yo ya había cambiado las cerraduras. Porque la mujer que entregó las llaves ese día no solo salió de una casa. Salió de un papel. Salió de las sombras de la gratitud que nunca recibió, del ciclo de cuidar sin recibir nada a cambio. No gritó. No tiró platos. Solo dejó la puerta abierta el tiempo suficiente para que ellos atravesaran sus propias consecuencias. ¿Y cuando volvieron? Encontraron las luces apagadas. El alquiler se había triplicado. Y la mujer a la que creían que podían desechar se había convertido en la dueña del suelo que pisaban. Así que, a todas las personas que me escuchan y que se han sentido pequeñas en los espacios que ayudaron a construir, a las madres, a las abuelas, a las cuidadoras, a las guerreras silenciosas que doblan la ropa y mantienen la paz como si fuera su único idioma, os veo. No eres la criada. No eres una carga. No eres demasiado. Eres los cimientos. Y cuando finalmente decidas marcharte, no temas al silencio que seguirá. Porque a veces, el silencio no es vacío. Es libertad. Esta historia puede haber terminado, pero el mensaje no. Para leer más historias como esta, crudas, honestas y sin miedo, suscríbete y quédate con nosotros. Porque la curación lleva tiempo. ¿Pero la fuerza? Empieza en el momento en que dejas de pedir permiso para existir. Si esta historia te ha llegado, escribe, te veo, en los comentarios. Haz clic a la izquierda para ver la siguiente historia y no olvides suscribirte para seguir conectado. Tu historia importa.